El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República en esta 62ª legislatura les agradece su presencia y participación en esto que es el debate público de la reforma energética. Para continuar este espacio de reflexión, opinión, propuesta y debate en torno al tema de la reforma energética, están con nosotros como invitados a participar en esta etapa vespertina del debate con el tema análisis constitucional de las propuestas de reforma energética, distinguidos especialistas en el tema, así como también quien habrá de moderar esta mesa. Me permito presentarlos y damos la bienvenida al moderador por parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, senador Benjamín Robles Montoya, secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Bienvenidos, señor senador. Y nos complace contar con la presencia de destacados especialistas en el tema. Gracias a la presencia del señor licenciado Ignacio Marván Labor. Así como también del señor doctor Alejandro Morales. Gracias a la presencia de todas y todos ustedes, muchas gracias a la presencia de la doctora Ifigenia Martínez, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta segunda etapa. Habiendo sido usted ponente en la etapa inicial. Tiene una foto de esto, voy a tomar una foto. Vamos a continuar este debate con el mismo formato de la etapa de esta mañana. Cederemos la palabra a quien es el moderador de esta segunda etapa con el tema análisis constitucional de las propuestas de reforma energética. Señor senador Benjamín Robles Montoya. Si es tan amable, señor senador. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Creo que consideran conmigo que sería muy importante que nos acompañara a presidir esta parte del debate público la licenciada Ifigenia Martínez, a quien todos le reconocemos y le agradecemos que haya aceptado que también nos tiene. Repito, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, les doy a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta emérita sede del Senado de la República. Daremos inicio, como ya se abordó, a la mesa denominada Análisis Constitucional sobre la Reforma Energética. Quisiera, si me permiten los expositores, antes compartir algunas reflexiones. En el PRD consideramos necesaria la instalación de esta mesa de discusión fundados en la siguiente premisa histórica. Así lo consideramos. Para renovar nuestra soberanía energética no es necesario privatizar la industria petrolera. Lo anterior porque no compartimos la pretensión de reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para salvar la llamada solventación presupuestal o la modernización de petróleos mexicanos a través de la autorización de contratos de servicio y riesgo que implique su privatización. Ese es el cometido que el PRD se ha fijado al instalar estas mesas de discusión de manera alterna a las convocadas por el propio Senado de la República. Entendiendo la complejidad e importancia de este asunto, nos hemos propuesto, como ustedes se dan cuenta, invitar a voces autorizadas y reconocidas en el ámbito jurídico y político del país, para que a través de su ponencia, de sus reflexiones, nos obsequien luz y argumentos que hagan frente a los retos que hoy impone el contexto político y social de nuestro país.
No abundaré en el tema porque venimos a escuchar a los especialistas, pero permítanme expresar que la reforma constitucional en materia energética ha sido ampliamente defendida por la publicidad oficial y la propaganda mediática que sostiene que la ampliación de la participación de capitales privados en la industria petrolera no significa, así dicen ellos, privatizar apenas. También se escucha que para tener una empresa ágil, una empresa competitiva, es necesario mezclar en diversas proporciones capital, tecnología, experiencia de origen público y privado. Eso es lo que hemos venido escuchando los mexicanos en distintos medios de comunicación. Nosotros, ante esa andanada de publicidad, decimos que el petróleo no es un recurso natural más o de cualquier monte, ¿no? Nosotros decimos que además de su carácter estratégico y no renovable, el petróleo en México mantiene una liga directa con la consolidación de la idea colectiva de nuestra nación. Es decir, y lo quiero subrayar con la autorización de ustedes, como puntualmente lo manifestaba el doctor Lorenzo Meyer, que abordar un tema tan complejo como el de Pemex implica forzosamente hablar de la historia del país y de la construcción del nacionalismo. Yo diría que nuestra historia petrolizada ha devenido del éxtasis y de la abundancia económica a la virtual bancarrota de una empresa generosa pero ampliamente saqueada por la perversidad. Los temas trascendentales en este momento son la rectoría del Estado o la apertura de capitales privados. Se manifiesta por un lado, y ojalá nos puedan hacer su reflexión nuestros ponentes también, por un lado se manifiesta que con la inyección de nuevos capitales provenientes especialmente de sectores privados se lograría la anhelada modernización que Pemex necesita. Pues dicen esas voces, la burocracia y el elevado costo que implica la manutención del sindicato no permiten su evolución. Nosotros decimos no. Me refiero a quienes formamos parte del grupo parlamentario del PRD y con ello no quiero sonar obstruccionista. No, nuestro disentimiento radica en que no podemos lograr una empresa altamente competitiva en hidrocarburos, como la tuvimos en algún momento, que dependa del Estado. Ejemplos sobran, hay muchas empresas estatales que tienen ese reconocimiento internacional. Por ello, voy a presentar ya a nuestros expositores, por ello decimos que son tan importantes, tan urgentes los foros sobre la reforma energética que hoy inician en una cuestión tan trascendente como lo es el petróleo en nuestro país. Para tal efecto, contamos hoy con la presencia muy grata de los expositores, del licenciado Ignacio Marván Laborde y el doctor Alejandro Morales. Todavía esperamos que pueda llegar quien nos hizo favor de confirmarnos su presencia, el doctor Jaime Cárdenas. Cada uno de ellos contará con un lapso de 10-15 minutos, pero con la libertad de extenderse. Al terminar sus participaciones, daremos pasos a una ronda de preguntas para que ustedes puedan desahogar sus inquietudes y podrán responder nuestros expositores estos cuestionamientos. Pensamos en alrededor de 10 minutos. Si ustedes me permiten, escuchemos al licenciado Ignacio Marván Laborde. Diré nada más para contextualizarlo que Ignacio Marván es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor e investigador titular de la División de Estudios Políticos del CIDE. Se ha desempeñado como consultor político en el grupo de economistas asociados GEA a partir de febrero de 1999, asesor también del subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto, asesor del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de febrero del 86 a agosto de 1988.
1988, asesor del Comisionado para la Paz y la Reconstrucción de Chiapas, enero-julio del año 94, miembro del Consejo Asesor del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a partir del 5 de diciembre del año 2000, y entre sus publicaciones destacan "Y después del presidencialismo, reflexiones para la formación de un nuevo régimen", y artículos también muy importantes, entre los cuales recordamos la cuestión del gobierno representativo en el Distrito Federal Mexicano, cuestiones constitucionales, o aquel otro llamado Distrito Federal, la reforma pendiente, un enfoque, entre muchos otros documentos que nos han permitido abrevar en su experiencia, en sus conocimientos. Le agradezco en nombre del grupo parlamentario del PRD, de todos los presentes, a Ignacio Marván su presencia, que lo escuchamos con mucha atención. Gracias. Una muy breve aclaración a mi currículum. Fui director de la División de Estudios Políticos del CIDE hasta el 2 de septiembre del presente año. Desde septiembre de 2017 hasta septiembre de 2013 ya hubo renovación. Ahorita estoy simple y sencillamente como profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Agradezco al PRD, en particular al senador Alejandro Encinas, esta invitación. Y yo lo que voy a hablar, digamos, un solo tema, digamos, que me parece fundamental, que es la dimensión político-constitucional de la reforma energética. Decía Woodrow Wilson, en su extraordinario libro El gobierno congresional de los Estados Unidos, que una constitución es un conjunto de fines políticos por medios políticos. En esta perspectiva, ¿cuáles son los fines políticos y los medios políticos establecidos en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son precisamente los que quieren modificar, quienes apoyan la iniciativa de Peña Nieto? El artículo 27, desde antes, a partir del 17 se fue desarrollando con más elementos. En primer lugar, establece las modalidades que debe tener la propiedad privada. Establece la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales, pero no solo la propiedad, sino el dominio directo del subsuelo, de los hidrocarburos y del uranio que se incorporó ya que se desarrolló la energía nuclear. Y establece también claramente que la inversión extranjera debe estar subordinada a la Constitución y a las leyes mexicanas. Son, digamos, los 4 principios fundamentales, y para eso fue desarrollando. Los 4 principios, digamos, son un elemento esencial en el proceso de constitución del Estado mexicano contemporáneo. Son principios con los cuales se constituyó el Estado mexicano contemporáneo y que dan una orientación definida al Estado y son una característica esencial de la nación organizada como cuerpo político. Reformas posteriores a 1917 fueron definiendo la forma en que se ejercía el dominio directo y la explotación de estos recursos. Y en un momento clave en la historia del país se estableció la exclusividad del Estado en materia de petróleo y en materia de electricidad. Un momento clave en donde se presentó la globalización, venía, digamos, un proceso de reestructuración del Estado y precisamente se puso un dique a este tipo de recursos para que el Estado fuera el responsable de promoverlos, de desarrollarlos, para poder mantener de esta manera la capacidad no de rectoría, como nos quieren decir ahora, sino de impulsar y de tener una palanca directa del desarrollo económico del país. Por ello, lo que en realidad nos proponen Peña Nieto, los tecnócratas y las grandes compañías petroleras es una contrarreforma, no es una reforma. Vale la pena señalar aquí, como lo acaba de plantear recientemente Habermas en un artículo extraordinario sobre democracia y capitalismo,
que desde las revoluciones de 1848 en Europa, y particularmente a lo largo del siglo XIX, las reformas son precisamente para que la autoridad, para que el régimen democrático controle y conduzca, digamos, ponerle contención a los regímenes indiscriminados de ganancias privadas. Esta reforma va precisamente en el sentido contrario. Es decir, como dijo Álvaro en un momento dado, a partir de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, le cambiaron el sentido semántico a la palabra reforma, y en realidad lo que están haciendo son contrarreformas que quieren abrir más espacio a la ganancia indiscriminada, a las ganancias privadas, y reducir el tamaño, digamos, y la capacidad de regulación y de conducción del Estado. Pues lo que están proponiendo es modificar de manera radical y en sentido contrario al desarrollo histórico la orientación del Estado mexicano contemporáneo. Modifica la propiedad y el dominio directo de la nación sobre los recursos en la medida en que altera significativamente la propiedad y el dominio directo de la nación sobre los recursos. ¿Por qué sostengo esto? Veamos la propuesta de contratos que acompaña, digamos, a la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo 27 y al artículo 28, página 12 de la iniciativa. Jamás la iniciativa habla de utilidades compartidas, de contratos de utilidades compartidas. Esa fue parte de un discurso público, pero que no está plasmada en un documento jurídico como es la exposición de motivos. ¿Cómo define estos contratos? Contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que pueden pactarse mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos en producción, entre otros medios de pago. ¿Qué significa esto? En la iniciativa, primero, que no habrá contratos de utilidad compartida. Se trata de contratos de riesgo o de producción compartida que pueden basarse en compartir ingresos, pueden basarse en compartir producción o pueden basarse como derechos de intención en compartir reservas petroleras. Se trata de contratos que abren el camino a lo que se conoce como la joint venture. Si la aventura compartida con varias personas comparten una aventura, que en realidad son casi una concesión, ya que por estos joint venture, por este tipo de contrato que lo permite la definición misma que da Peña Nieto en la exposición de motivos, por este tipo de contrato el gobierno autoriza a explorar, desarrollar en exclusiva un campo de hidrocarburos y le otorga los derechos sobre esa producción. Este es el famoso problema de los bloques que van a quedar en manos del control de compañías extranjeras por medio de este tipo de contratos. Si no se nos olvide algo elemental, las grandes compañías petroleras no tienen dinero, no están buscando dinero, les sobra. Lo que quieren es y necesitan es petróleo y gas, no más recursos, ya tienen suficiente, ¿no? Entonces, en realidad, esta definición de contratos privatiza la renta o privatiza inclusive directamente el petróleo, puede privatizar directamente el petróleo. No se trata de ninguna manera, como se nos ha querido vender, de fortalecer a Pemex. Se trata, como bien lo dijo en varias ocasiones ya el ingeniero Cárdenas, de hacerlo a un lado, de marginarlo de la industria petrolera y entregar este tipo de cambios a la explotación de las grandes compañías. En suma, quiero decir claramente, más que una reforma energética, es una reforma del Estado que cambia radicalmente el pacto constitucional con el que se fundó el Estado mexicano contemporáneo. Es una reforma rentista, parece capitalistas del siglo XVIII. Nos quieren venderse como un moderno, y es una reforma rentista que busca maximizar ingresos y comprometer recursos y comprometer el propio desarrollo del país. El máximo de ingresos lo más rápido posible a costa de la capacidad de decidir del Estado y a costa de la capacidad de conducir el desarrollo del país. En la medida en que debilita la capacidad del Estado
para impulsar el desarrollo es una reforma absolutamente impolítica, por no decir que alguien que cede poder de esa manera es una estupidez política. No cede poder a cambio, teniendo ese poder a cambio de qué lo vas a ceder. Creo que más bien lo que hay que hacer es aprovechar esa exclusividad que tiene el Estado mexicano en materia de hidrocarburos y en materia de electricidad para ponerse a invertir, ponerse a trabajar e impulsar el desarrollo, digamos, con todos los elementos, las ventajas que le da al Estado mexicano el tener esa exclusividad. Por todo lo expuesto, creo que la consulta es necesaria, ya que corresponde a la nación decidir si quiere dar un giro radical a la orientación fundamental del Estado mexicano contemporáneo o no quieren dar ese giro fundamental que es lo que nos están proponiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero comentar que se ha estado distribuyendo una hoja para que ustedes puedan anotar las preguntas que quisieran formularle a nuestros expositores. Y bueno, pues pasemos a lo siguiente, que es escuchar al doctor Alejandro Morales. Antes me permitiría un poco contextualizar ningún acto para regular, normar y orientar su política energética por parte de nuestro país a favor de intereses nacionales en toda la historia de nuestra nación ha dejado de tener reacciones adversas por parte de intereses extranjeros. Lo podemos reconocer en realizar cualquier libro de historia. La historia precisamente demuestra que cualquier intento ha sido agriamente rechazado o bien atacado a través de cualquier método disponible, incluyendo el chantaje, la violencia o la solución militar. Por ejemplo, hay que recordarlo en estos momentos tan cruciales para el país, luego de que la Constitución del 1917 devolviera a la nación el dominio sobre su suelo emblemático al artículo 27, diversos intereses de capitales extranjeros impidieron la aprobación de una ley reglamentaria de este artículo, como lo deseaban los carrancistas. Entonces, Venustiano Carranza busca mediante distintos decretos aplicar los principios constitucionales. Cabe recordar ahí que en su informe ante el Congreso, el 1 de septiembre de 1918, Carranza señala que reivindicando el derecho de la nación sobre los yacimientos del petróleo en ejercicio de este derecho y en virtud de las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, decía Carranza, el Ejecutivo expidió la ley de impuestos sobre los fondos petrolíferos el 19 de febrero del corriente año. En esa ley se establece el impuesto sobre los terrenos destinados a la exploración y explotación petrolera y se graban los contratos celebrados para la cesión de los privilegios creados por el Código de 84. Estableció que mientras se expide la ley reglamentaria del artículo 27, una renta anual de 5 pesos por hectárea y el señorío equivalente al 5% de producción, impuesto que viene a representar el valor de los usufructos que se otorguen. Esa ha sido parte de la lucha que se ha dado en este país. Pero escuchemos si ustedes están de acuerdo al doctor Alejandro Morales. Permítanme nada más mencionar que él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene una especialización en Derecho Constitucional y Habilitativo por nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, ha sido catedrático de la misma, también en la Universidad del Valle de México, en la Universidad Anáhuac y en la Universidad La Salle, entre otras universidades públicas y privadas. Se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los años 92-93, como secretario del Tribunal de Base en la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 93,
comisionado en el Juzgado Séptimo del Distrito en materia administrativa, y bueno, una larga carrera que le ha permitido que, entre otras publicaciones, tenga aquella titulada El Supremo Poder Conservador, un homenaje a Alfonso Noriega Cantú, o el documento El Senado y los conflictos políticos, siglos XIX y XX, una investigación documental preparada por el doctor, y una gran cantidad de artículos y revistas. Adelante, doctor, escuchamos con atención. Muchísimas gracias, senador. Antes que nada, quiero dar las gracias al Partido de la Revolución Democrática, a sus integrantes y a las autoridades del Senado. El planteamiento en esta pequeña presentación tiene que ver con los argumentos que planteó el Constituyente Permanente a los artículos 25, 27 y 28 constitucional para concluir con una propuesta. Inicio señalando la opinión que tenían los constituyentes, entre ellos Francisco Mujica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Román y Luis G. Monzón en relación con los extranjeros. Y señalaban, el extranjero, con raras excepciones, ni siente con nosotros las lamentaciones de la patria, ni se preocupa en nada por el bienestar y el engrandecimiento de México. Por lo regular, su afán único es procurarse una fortuna que le permita vivir cómodamente. El Constituyente de 1916-1917 privilegió el bienestar colectivo que debía derivar en un importante y evidente desarrollo económico que genera la explotación del petróleo respecto a los intereses particulares. Es a partir del 18 de marzo de 1938 que podemos aseverar que la extracción y el beneficio del petróleo dejaron de ser privilegios de particulares para convertirse en actividades de exclusiva competencia estatal. Derivado de la expropiación, unos meses después serían creados Petróleos Mexicanos y el Ejecutivo Federal presentaría una iniciativa para adicionar el párrafo 6 del artículo 27 constitucional, lo que fue una consecuencia lógica tanto del desarrollo de la interpretación de este precepto constitucional como de la expropiación petrolera. Y en la parte conducente de su expresión de motivos señalaba que a esto obedece el propósito del Ejecutivo de que termine el régimen de las concesiones, en rigor y dado el carácter discrecional que para la entrega de la explotación a los particulares ha consagrado hasta hoy el texto expreso del artículo 27, carácter discrecional que la Suprema Corte de Justicia en reiteradas ocasiones ha reconocido así. Jurídicamente habría podido en la ley secundaria fijarse el nuevo principio. Es decir, Lázaro Cárdenas podía establecer lo que conocemos como el párrafo 6 del artículo 27 constitucional en la ley secundaria. Sin embargo, no lo hizo, lo elevó al rango constitucional. Con esta primera reforma al artículo 27, incorpora el texto constitucional el principio de la explotación directa del petróleo, que a la nación corresponde dándole una mayor fijeza y autoridad. El artículo 27 constitucional señala en su párrafo 6 que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, entre otros, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni existirán los que haya otorgado la nación en su caso. Cabe destacar que la prohibición es expresa. No podrán realizarse contratos bilaterales con los particulares que les permitan a estos la explotación de hidrocarburos. El otorgamiento de contratos unilaterales ya está prohibido porque se equiparan a la concesión. Así lo manifestó el Constituyente Permanente en 1960. Estoy señalando los argumentos, una síntesis
de los debates específicamente. Los tribunales colegiados del circuito, por su parte, en tesis aisladas, han sostenido que la explotación del petróleo en forma exclusiva por el Estado debe ser inexcusable, protegida mediante la intervención directa y permanente del Estado. Ratifican lo antes transcrito el Poder Revisor de la Constitución de 1960, pues consideran al petróleo como riqueza nacional básica que debe ser explotado única y exclusivamente por el Estado mexicano. El sector eléctrico, por su parte, no fue contemplado en el Constituyente de 1916-1917. No obstante lo anterior, se fijó hasta 1960, estableciendo que corresponderá a la nación de manera exclusiva generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En la sesión de octubre de 1960, y cito alguna síntesis, se sostenía que la prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución, así como las demás operaciones o actividades industriales y comerciales de que la misma puede ser objeto, requieren ser realizadas directamente por el Estado a través de los órganos competentes. En el debate de 15 de noviembre de 1960, Francisco Pérez Ríos manifestó que la nación, no el Estado, había recuperado su soberanía, se ha emancipado de un coloniaje eléctrico que durante 80 años hemos llevado a cuestas, se ha emancipado de pagar esos salarios fabulosos a los directivos de una empresa extranjera que tenían sus grandes oficinas en Toronto. José Guillermo Salas, por su parte, sostenía: y es muy ilustrativo, estamos acostumbrados a obtener nuestras necesidades espirituales, políticas y económicas a base de sacrificio, pero vamos a hacerlo porque tenemos confianza en que la industria eléctrica en manos de mexicanos habrá de servir para que en el futuro el desarrollo de nuestra industria, el desarrollo de la industria eléctrica no se guíe por intereses económicos, no se guíe por un sentido y un espíritu de lucro, porque no se lleve la electricidad únicamente a donde se produce un interés, una ganancia, porque la necesaria electricidad llegue a servir a los hombres del campo, porque la electricidad, con un sentido de justicia social, sirva a los hombres del centro, del norte y del sur de la República, porque la electricidad sea un servicio que satisfaga los intereses del pueblo mexicano. A mayor abundamiento, José García Castillo señalaba, era terminante al decir: esto es, las empresas eléctricas podían actuar libremente como cualquier otra industria, sin riesgo alguno de ser controladas por el Estado en cuanto a la calidad del servicio, los precios del mismo, y menos aún en cuanto a su organización, manejo económico y planeación. Y finalmente vaticinaba: pero este triunfo nacional debe ser acompañado por la fuerte y profunda meditación de funcionarios y técnicos de la industria eléctrica, para que en el momento de formular la ley reglamentaria no vaya a ser pronto motivo de lamentaciones, como lo es en toda nuestra legislación eléctrica anterior, o vayamos a cometer la imprudencia de convertir este rayo de luz en el relámpago iniciador de una tormenta de privaciones y agresividades que vuelvan a frenar el desarrollo de México. El artículo 28 constitucional, en su párrafo 4, dispone que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, entre las cuales destacan las áreas estratégicas del petróleo y los demás hidrocarburos. En la exposición de motivos de este artículo constitucional
Se confirma que el artículo 25 atribuye al Estado de manera exclusiva las áreas estratégicas que señalan en el párrafo cuarto del artículo 28 y obliga al gobierno federal a mantener siempre la propiedad y control sobre los organismos que en su caso establezcan. Es una interpretación congruente con nuestra historia respetar las áreas estratégicas reservadas al Estado. Estas se vinculan a la perspectiva revolucionaria que nutrió el constituyente de Querétaro y son parte viva de las convicciones populares. El párrafo cuarto del artículo 28 marca el sentido profundo de las áreas estratégicas de la nación. Lo reitera la exposición de motivos. Ahora bien, las propuestas del PRI suprimen los contratos, en tanto que la del PAN incorpora las concesiones y suprimen las áreas estratégicas, convirtiéndolas en áreas prioritarias. Mientras las iniciativas del PRI y del PAN son reformas o adiciones constitucionales, el PRD plantea modificaciones a 12 ordenamientos jurídicos, entre ellos los famosos, entre otros aspectos, un cambio en el régimen fiscal, autonomía presupuestal, autonomía de gestión, entre otros aspectos. Así lo ha planteado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en sus 8 ejes estratégicos. La prohibición expresa de no otorgar concesiones o contratos en tratados del petróleo atiende al principio de explotación directa de los hidrocarburos por parte de la nación. Luego entonces, incorporar y eliminar las palabras concesiones y contratos implicaría que el constituyente permanente retira tal prohibición y permite que el legislador ordinario en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional autorice la celebración de concesiones o contratos. Incorporar y eliminar las palabras concesiones y contratos implicaría la autorización de celebrar todo tipo de concesiones y contratos prohibidos actualmente por el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Asimismo, el sector energético dejaría de ser un área estratégica para convertirla en un área prioritaria. En suma, y por esto concluyo esta información, atendiendo la interpretación auténtica de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, reitero, atendiendo a una interpretación auténtica de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, esta reside de manera absoluta y exclusiva en los propósitos que tuvo el constituyente originario y el constituyente permanente al reformar o adicionar el Código Político de 1917, manifestados en las exposiciones de motivos, dictámenes, debates, pues estos constituyen la expresión oficial, clara, concreta y expresa la voluntad del Poder Revisor de la Ley Suprema. De ser una actividad estratégica reservada al Estado en el sector energético, no habrá otorgamiento de concesiones ni contratos en tratados del petróleo, ni mucho menos otorgamiento de permisos relativos a la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica. Ese ha sido el espíritu del constituyente permanente. Atendamos, pues, a la interpretación auténtica del Poder Legislativo establecida en el artículo 72, inciso F. Al Congreso de la Unión le corresponde, en el marco de sus atribuciones constitucionales, ejercer a plenitud sus facultades para establecer una interpretación auténtica de los artículos 25, 27 y 28 de la Ley Fundamental. El Poder Legislativo no puede renunciar a sus facultades constitucionales y menos en esta materia. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Estamos entrando a la fase de las preguntas
Así que le rogaría yo al equipo que me asiste que puedan estar pendientes, si se ubican aquí para que los puedan identificar. Si alguien quisiera hacernos llegar su pregunta, se los vamos a agradecer muchísimo. Mientras tanto, si me permiten los expositores, quisiera yo iniciar esta fase de preguntas, de respuestas, con algunos cuestionamientos que quizás vayan a permitir reiterar parte de lo que han expresado, pero bueno, en esa parte de preguntas y respuestas siempre se cae en la posibilidad de reforzar algunos planteamientos. A ver, 4 preguntas y les rogaría a ambos que tomen las que deseen para que podamos iniciar esta parte. Le voy directamente. ¿Cuáles serían entonces las diferencias básicas entre las reformas del presidente Cárdenas y las que actualmente ha remitido el titular del Poder Ejecutivo Federal? En discusión, que vale la pena reiterar esas diferencias. Y también, por otra parte, ¿qué diferencias existen entre la propuesta planteada en el 2008 por el entonces presidente Felipe Calderón y las que actualmente envía el presidente Peña Nieto? A ver si las podemos publicar con precisión. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, el interés de las empresas privadas en Pemex? Quizás deja este terreno constitucional, pero siendo ustedes especialistas, Ignacio, me gustaría conocer el punto de vista y a quién realmente estaría beneficiando esta propuesta del Ejecutivo. Y finalmente, ¿por qué? Y no es una pregunta inducida, creo que en eso pensamos la mayor parte de los mexicanos. ¿Por qué no se puede permitir una reforma energética que promueva ese tipo de inversión extranjera en este país? Serían las primeras preguntas, ya me están haciendo llegar algunas otras que voy a clasificar para entregárselas, pero si desahogamos estas, se las voy a agradecer. Agradezco las preguntas del senador Benjamín Robles, que me permiten, digamos, a la corta disposición, abundar en algunos planteamientos y a clarificar algunas cosas. Diferencias básicas entre la propuesta, digamos, lo que aprueba la iniciativa del presidente Cárdenas en 1939 y la iniciativa de Enrique Peña Nieto. En primer lugar, la electricidad. Cuando en 1939 no estaba nacionalizada la industria eléctrica, acá se incorpora poco antes, si no recuerdo, 36, 37, precisamente el presidente Cárdenas fundó Comisión de la Electricidad en aras de darle, digamos, capacidad de desarrollo a partir del Estado, digamos, a la industria eléctrica. La evolución de la industria eléctrica llegó a la administración, entonces en ese sentido no hay empate alguno, digamos. Y en cuanto a que la iniciativa del presidente Cárdenas permitía contratos y la de Peña Nieto dice que precisamente se trata de regresar a permitir contratos, creo que ya lo señaló el doctor Alejandro Morales de alguna manera. 1939, inmediatamente después de la expropiación, no había industria petrolera mexicana, había que construirla. Entonces fue necesario, digamos, tener una serie de contratos, prohibir las concesiones, pero tener una serie de contratos para empezar a desarrollar una industria nacional. Por ahí del gobierno de Alemania, 47-48, se dieron unos contratos de compartir producción, de contratos de riesgo, y se daban por grandes bloques. En el contexto, digamos, que nos acaba de señalar, en los años 60 se restringen esos contratos. Pero esos contratos no pudieron desaparecer sino hasta 1969, y gracias al esfuerzo del entonces, digamos, director de Pemex, Jesús Reyes Heroles padre, porque no, Jesús Reyes Heroles hijo es de los que quiere entregar todo lo que se pueda. Pero fue toda una batalla campal, digamos, jurídica para cancelar esos contratos. Y eran contratos, fíjense, curiosamente, eran contratos que abarcaban la zona, digamos, de Campeche y Tabasco.
con el proceso de los años, dentro de esos contratos de riesgo, podía perfectamente bien haber caído Cantarelli. Si no se hubieran suprimido los contratos, quién sabe qué contratista hubiera sido el que tendría los derechos sobre lo que fue Cantarelli. Diferencias entre la iniciativa de Peña Nieto y la iniciativa de Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, precisamente lo que quería Felipe Calderón Hinojosa es exactamente lo mismo que quiere Peña Nieto. Sin embargo, Felipe Calderón Hinojosa lo que trató de hacer es, por medio de la ley secundaria, violar sistemáticamente la Constitución. Como le mostramos claramente en el 2008 que ese camino estaba bloqueado, que por ese camino, digamos, no se podía llegar al tipo de contratos incentivados que le llamaban, etcétera, porque todas las propuestas eran cómo estiro la ley, digamos, para que aparentemente no violen la Constitución, eran flagrantes las violaciones a la Constitución, para abrir campo, digamos, y dejar manos libres para aplicar cualquier tipo de contrato. Entonces, precisamente por eso Peña Nieto propone la reforma del 27 y la reforma del 28, para quitar la exclusividad y abrir a qué tipo de contratos. Les acabo de leer qué tipo de contratos que se permite, todo se permite compartir utilidades, se permite compartir producción y si no nos vamos muy lejos, se permite también compartir, comprometer reservas también que cedas de explotación, bloques, etcétera. Entonces, simple y sencillamente, ante el freno que sí funcionó en la Constitución para no entregar estas reservas, abre la Constitución para poder hacer este tipo de contratos completamente abiertos. El interés de las empresas petroleras invertir en Pemex, no caigamos en la confusión. Las empresas petroleras no tienen ningún interés en invertir en Pemex, quieren petróleo. Y en la medida en que entren ese tipo de inversiones bajo ese tipo de contratos, como bien lo dijo con toda claridad el ingeniero Cárdenas, Pemex pasa a segundo término y de paso también la Comisión Federal de Electricidad pasa a segundo término. No hay planteamiento alguno, salvo en la parte administrativa, fiscal, presupuestal, digamos, en el municipio podríamos perder a Pemex, pero la gran oferta, digamos, es abrir este tipo de contratos para que nos exploten directamente, no como socios de Pemex, siquiera las grandes empresas petroleras. Y vale la pena señalar algo aquí que también no ha sido suficientemente enfatizado. Es decir, Pemex tiene una serie de contratos en donde contrata servicios, contrata tecnología, contrata una serie de elementos. Este tipo de contratos ni siquiera pasarían por un organismo similar al Consejo de Pemex. Serían contratos que adjudicaría directamente el Ejecutivo, a lo sumo por medio de la Comisión Reguladora de Energía o a lo sumo por medio de la Secretaría de Energía. Pero son contratos, digamos, que personalmente firmaría Peña Nieto, digamos, para entregar. Esto es, ni siquiera regresar al Porfiriato. En el Porfiriato había ese tipo de contratos, pero pasaban por el Congreso. Y lo que está planteando Peña es que sean contratos vinculados directamente al Ejecutivo. Yo creo que por todas estas razones, por lo que significa, digamos, perder esta palanca, el control de una palanca fundamental para el desarrollo de México, no podemos permitir que pase esa reforma al 27 y al 28. Muchas gracias. Yo iniciaría con el tema tan trillado específicamente de Lázaro Cárdenas, que efectivamente en su iniciativa a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional estableció la posibilidad de que invirtieran privados. Sin embargo, no está aquí el doctor Jaime Cárdenas. Él señala de manera específica que no se realizó ningún contrato. Esta es una de las fuentes que cito. Sin embargo, también para enfatizar en ese aspecto, en la iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal el 25 de noviembre de 1958, y leo textualmente la parte conducente, cuando señala
la iniciativa es del Ejecutivo y es presentada en la Cámara de Senadores el 25 de noviembre de 1958 y dice textualmente: tampoco se ha realizado hasta hoy la explotación del petróleo por medio de contratos con individuos o sociedades, pues la Secretaría de Economía solamente llegó a celebrar en noviembre de 1946 un contrato de explotación con un particular mexicano, contrato que no llegó a operar porque finalmente fue cancelado. Entonces, todo este tema y esta polémica de que, si bien es cierto, las condiciones económicas históricas del momento eran distintas, sin embargo, no se celebró ningún contrato. Las diferencias básicas. Aquí sí quiero plantear desde el punto de vista técnico-jurídico. No podemos hablar desde el punto de vista formal en este momento de privatizaciones. De manera escrupulosa, pues tendríamos que atender a lo que establece el artículo 135 constitucional, cuando nos dice que para que se pueda reformar o adicionar la Constitución, pues se requiere las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y las legislaturas de los estados. ¿Cuáles son las diferencias? Si existe, hago esa precisión en un primer momento. O sea, presumimos, si acaso podamos coincidir con Jean Marván, que presumimos lo que plantea. Sin embargo, pues hasta tanto no estén aprobadas y publicadas y entren en vigor, hasta entonces podemos hablar formalmente de privatizaciones. En cuanto a las diferencias, sí, en las propuestas que se plantean tanto del PRI como del PAN, en el caso concreto, y destaco lo más importante, se suprime la palabra contrato, se incorpora la palabra concesión y las áreas estratégicas en donde se encuentra el sector energético pues dejan de ser estratégicas para convertirse en áreas prioritarias. Eso es de manera muy clara. En el caso de la propuesta del PRD, esas dos primeras propuestas son de reformas y adiciones constitucionales. Tienen que atender a un procedimiento distinto al procedimiento que establece el legislador ordinario, y es el caso concreto de las propuestas del PRD. El PRD específicamente señala reformas o adiciones a 12 ordenamientos jurídicos, leyes secundarias, la disminución del régimen fiscal, entre otras, la autonomía presupuestal de Pemex, la autonomía de gestión, entre otros aspectos. Que a mí en lo personal comparto la opinión de la propuesta del PRD, en que considero que no es necesario establecer reformas o adiciones a la Constitución para modernizar petróleos mexicanos. En cuanto a las propuestas planteadas en el 2008 por el anterior Ejecutivo Federal, pues todas esas propuestas fueron a leyes secundarias. En ningún momento se planteó, o se lo quisieron hacer, reformas o adiciones a la Constitución. Mucho se ha dicho, y sale a colación el tema de los contratos incentivados. En los medios se argumentó, sobre todo los actores políticos, han planteado que los contratos incentivados o los contratos de servicios establecidos en la reforma energética del 2008 son ilegales o inconstitucionales. Ahí cabe destacar y que es un tema recurrente. Traigo el engrose de las dos controversias constitucionales, la 98/2009, la 97/2009,
que fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia. Insisto, desde el punto de vista formal, estrictamente formal, no podemos hablar de una violación a la Constitución o violación a algún ordenamiento jurídico. Y déjenme, les comento brevemente el caso de las dos controversias constitucionales. El director jurídico de la Cámara de Diputados le correspondió elaborar los argumentos jurídicos pues, para sostener la inconstitucionalidad tanto del reglamento de la ley de Pemex como del reglamento de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. También, en el caso concreto, el senador Graco Ramírez, él plantea un punto de acuerdo y ese punto de acuerdo se incorpora en las discusiones de las controversias constitucionales. Si ustedes me preguntan qué discutieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia y específicamente la ministra Beatriz Luna Ramos, se fue a los argumentos jurídicos planteados en su momento por el senador Graco Ramírez. O sea, eran los argumentos sólidos que se plantearon. Y con todo respeto al director jurídico de aquel entonces, no planteó argumentos de carácter jurídico y tales controversias fueron declaradas válidas y legales. Yo sé que desde un punto de vista formal y jurídico cuesta trabajo a veces plantearlo en esos términos. Soy abogado y pues, me circunscribo estrictamente a lo que establece la norma. Si no comparto la opinión de la Suprema Corte de Justicia o del Pleno de este órgano jurisdiccional en este momento, puedo decir que a lo mejor es injusta, sin embargo, es válida y legal. Perdón, una de las últimas preguntas, ¿por qué el interés de las empresas privadas en el petróleo? Si ven la narración histórica desde el constituyente de 1917 y todas las reformas que ha tenido, reformas que tiene el artículo 27 constitucional, pues sí hay un interés de los privados en Pemex, pero es un interés lucrativo específicamente. Ya los constituyentes del 17 pues, definían de manera clara la percepción que tenían los extranjeros. Los extranjeros les interesa el lucro, les interesa la ganancia de manera específica. Pero bueno, hasta en tantos no veamos formalmente este proceso de reforma constitucional, hasta en tanto podemos plantear que es ilegal o que es inconstitucional. Muchas gracias. Pasamos a la segunda y última ronda de preguntas. Se las he entregado tanto a Nacho como a Alejandro y entonces les rogaría a ellos que pudiesen comentarlas y dar respuesta. Bueno, enviado otras preguntas. La primera parece absolutamente pertinente, digamos, sobre ¿es constitucional o no constitucional o inconstitucional la desincorporación que se ha dado, digamos, la venta de la mayoría de acciones de la petroquímica Pajaritos por parte del gobierno mexicano, que se dio, digamos, 58% en inversión privada, no 42% en manos del Estado mexicano? Es absolutamente inconstitucional. Lo que pasa es que habría que ver quién puede, digamos, poner el recurso necesario para impugnar la constitucionalidad de ese acto. En nuestro derecho público, pues un amparo no puedes compararte con base en eso. Podrías haber metido únicamente una controversia constitucional que corresponde a la mayoría del Senado o a la mayoría de la Cámara de Diputados presentar esa controversia constitucional para impugnar precisamente la inconstitucionalidad, denunciar la inconstitucionalidad de ese acto y que ese acto pudiera ser revertido. Entonces, si el Senado o
o la Cámara de Diputados no han dado, es que porque no hay la mayoría política, digamos, que tenga capacidad de utilizar ese recurso. Pero efectivamente, como ciudadanos, no tenemos instrumentos en nuestro sistema jurídico para defendernos de este tipo de violaciones a la Constitución, por más que se haya empleado el derecho de amparo en el 2011. Otra pregunta muy importante, porque voy a decir dos cosas, algún otro punto significativo, es la tendencia en el mundo es a incorporar, digamos, al derecho local, al derecho nacional, tratados internacionales y ahí por encima incluso de las constituciones y a someterse a tribunales internacionales. Lo primero que hay que señalar aquí es que esta tendencia sí es efectivamente real, pero es fundamentalmente en materias de derechos humanos, en materias de derecho laboral, no necesariamente en este tipo de compromisos. Pero esto también da pie a otro problemita, un problema también significativo y importante que tiene la legislativa de Peña Nieto. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio de Norteamérica, en donde en el momento que se negoció ese tratado hubo ciertas reservas sobre hidrocarburos energéticos, electricidad, precisamente por las características de nuestra Constitución. En el momento que eliminamos esas características de la Constitución, esos mandatos constitucionales, esas determinaciones constitucionales, evidentemente entramos a renegociar toda la parte energética y todos sabemos el interés que tiene toda la América del Norte en los recursos energéticos de nuestro país. Entonces, abrimos una puerta para algo que ya hemos logrado, digamos, articular. Y finalmente hay una que me parece muy importante, una tercera pregunta que me parece muy importante. Todos estamos hablando del petróleo, estamos hablando de Pemex, pero sin embargo también lo que nos están proponiendo es privatizar descaradamente y de manera abierta la generación de energía eléctrica. Aquí creo señalar por qué. Sí. ¿Por qué sí están vinculados ambos debates, aunque no esté en el primer plano, la generación de energía eléctrica? Porque supuestamente el planteamiento es que las reservas extraordinarias que tenemos de gas shale es precisamente se privatiza esta posibilidad de generación para que haya inversión privada en la exploración y extracción de gas. Esto, como está vinculado a hidrocarburos, va articulado exactamente de la misma manera. Eliminar esta prohibición de hidrocarburos impactaría en la electricidad, pero también, seamos honestos, ¿por qué no está en el primer plano de la discusión la cuestión de la electricidad y la defensa de la Comisión Federal de Electricidad? Porque desde 1992, gracias a una ley inconstitucional aprobada, propuesta por Salinas y aprobada por el Congreso mexicano, se hay generación privada de energía eléctrica de manera absolutamente inconstitucional, tal como lo reconoció la propia Suprema Corte de Justicia cuando Fox quiso modificar el reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y para terminar, quiero compartir algo que me pidió la maestra que compartiera con ustedes, que es yo, en esto de que si hubo discursos, si hubo contratos de riesgo, no hubo contratos de riesgo, yo me apego, digamos, a los discursos de Jesús Reyes Heroles Padre como director de Pemex, que está insistiendo, digamos, que hay que eliminar estos contratos y está dando una batalla jurídica por eliminarlos, pero lo que quiero compartir con ustedes es otra parte del discurso. Obviamente, Jesús Reyes Heroles no era ingeniero, era de formación jurídica, fundamentalmente de abogado, y cada informe de Pemex le criticaban que como alguien que no era técnico era el director de Pemex. Y llegó un momento que en un discurso dijo, para ser director de Pemex el requisito fundamental es creer en la Revolución Mexicana. Muchas gracias. La pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta en materia energética del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Por qué comparto la propuesta del PRD en voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Mantiene la soberanía de la explotación de los hidrocarburos.
mantiene las áreas estratégicas y nos señala entre otros argumentos que el conducto será Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Y comparto también el hecho de que no es necesario reformar o adicionar la Constitución para modernizar Pemex, en términos generales. La otra pregunta es en relación con la consulta popular. La consulta está establecida constitucionalmente, independientemente de que exista o no exista ley reglamentaria. En ese sentido, la Corte ya se ha pronunciado en cuanto a que existiendo o no está este medio en la Constitución. Entonces se puede realizar perfectamente bien la consulta, aunque no exista ley reglamentaria. Yo quiero retomar el tema en relación a las facultades que tiene el Congreso de la Unión en relación con la interpretación legislativa auténtica del Congreso de la Unión. Es otra vía que el Congreso ha desaprovechado. Ha habido anteriormente exdiputados que plantearon a lo que denominamos decretos interpretativos, y lo han hecho en relación con el párrafo sexto del 27 constitucional. La exdiputada Rosa María Vilés, el exdiputado Francisco Carrillo Soberón, Pablo Gómez, incluso el Partido Verde también ha planteado decretos interpretativos. ¿Qué es esto? Y solamente hago una referencia breve. Desde 1824 se establece en la Constitución la facultad que tiene el Congreso de la Unión de interpretar la Constitución y las demás leyes secundarias. De hecho, la Suprema Corte de Justicia enviaba al Congreso de la Unión escritos donde señalaba de manera específica que el Congreso le dijera cuál era la inteligencia del artículo X de la Constitución. Es decir, qué interpretación, qué sentido tenía que darle a un artículo de la Constitución o a un artículo de la ley secundaria. Es una atribución constitucional que ha olvidado el Congreso de la Unión o que muy pocas veces la ha ejercido, a pesar de que la propia Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados ha reconocido esta facultad constitucional. Yo creo, como sugerencia, el Congreso de la Unión no puede renunciar a esta atribución que tiene en el artículo 72, inciso E. Si ustedes revisan este numeral, jerárquicamente es superior a lo que establece el artículo 94, párrafo décimo. El artículo 94, párrafo décimo de la Constitución señala que la interpretación de la Constitución, de los tratados, corresponderá a los tribunales federales. Ahí es donde nos dan los lineamientos para el tema de la interpretación constitucional que hace el Poder Judicial de la Federación. Pero nos remite a una ley secundaria. Y esta ley secundaria, recientemente reformada, es donde se establece la jurisprudencia. Y concluyo señalando un comentario que hizo el licenciado Marván. Efectivamente, en la época de Fox, en el reglamento se excedía sus facultades y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le señaló que había excedido sus facultades constitucionales. Aunque desde mi punto de vista personal, nuevamente el Congreso de la Unión renunció a esa atribución que tenía. Muchas gracias. Bien, pues concluida la segunda y última fase de las preguntas y respuestas, me gustaría preguntarle a los ponentes si desean hacer algún comentario de manera de conclusión.
constitucional de lo que se está discutiendo. Como en la mañana dijera Porfirio Muñoz Ledo, habría que irnos a un constituyente originario. Eso no es posible, porque no estamos en una revolución. Podría provocar una revolución. Vámonos a la consulta para que la nación decida, digamos, si vamos a cambiar de manera tan radical o no esta orientación fundamental del Estado mexicano. Concluiría con parte de la exposición. Habrá que mantener el dominio directo de los hidrocarburos, las áreas estratégicas, y que la explotación se lleve por conducto de Petróleos Mexicanos. Y habrá que retomar el espíritu del constituyente permanente, que desde el 17 hasta la fecha fue claro en mantener de manera directa la explotación de los hidrocarburos, así como las áreas estratégicas que actualmente se establecen en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quiero decirles que a lo largo de la reunión han estado presentes algunos senadores, Arturo Luis Sánchez, el propio coordinador de nuestro grupo parlamentario, Miguel Barbosa, Isidro Pedraza. Y bueno, yo les quiero decir que todo esto nos está ayudando a enriquecer no solamente el debate, sino la postura de aquellos que creemos que este es un tema crucial, donde no debemos nosotros bajar la guardia en la defensa de los intereses de las y de los mexicanos y por supuesto del país. Estos comentarios que ustedes nos dan nos habrán de servir precisamente para defender aquello en lo que creen millones de mexicanas y mexicanos, y en nombre del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, extiendo nuestro agradecimiento sincero a ustedes. Esperamos poder contar con alguna opinión, si fuese necesario tener que abrevar más en sus experiencias y conocimientos, y a todos los asistentes les agradecemos también su presencia y les recordamos que este es el debate público de la reforma energética que el grupo parlamentario del PRD en el Senado ha organizado, y que esperamos con ello elevar precisamente el debate en esta Cámara Alta del Congreso de la Unión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, señor senador Benjamín López Montoya. Muchas gracias a nuestros ponentes de manera reiterada. Y a ustedes les invitamos para estar pendientes de la convocatoria para la continuación de este debate público sobre la reforma energética.